Hay un sabor que no se olvida nunca, el del aire justo antes del derrumbe. Es un sabor a metal caliente, a polvo antiguo, a un final que se anuncia en la garganta antes de que tus oídos lo escuchen. Aquella noche, el aire de esa nave industrial sabía exactamente a eso, a punto y final. Llevaba 20 años en el cuerpo de bomberos y creía conocer todas las caras del fuego, todas sus trampas, todos sus rugidos. Pero esto era diferente. Recuerdo que, mientras íbamos en el camión, bromeaba con Marco sobre el partido del domingo. Era una noche más, un aviso más, la sirena rompiendo la calma, el ritual de ponerse el equipo, ese peso familiar sobre los hombros que te ancla a la tierra. Para mí, el mundo se regía por leyes sencillas. El agua apaga el fuego. Las estructuras aguantan hasta cierto punto y tú confías en tu compañero como si fuera una extensión de tu propio cuerpo. Creía en lo tangible, en lo que podía medir y prever. El oxígeno de la botella, la presión de la manguera, el mapa del edificio. Si alguien me hubiera hablado de premoniciones o de sentir cosas en el aire, me habría reído. Yo era un hombre de protocolos, no de corazonadas. Un bombero no puede permitirse el lujo de creer en fantasmas. Pero lo que no sabíamos era que esa noche el fuego no era nuestro único enemigo. Al llegar, la imagen era dantesca. Las llamas no salían por las ventanas, parecían nacer de la propia estructura, un corazón de magma latiendo dentro de un esqueleto de acero. El jefe de equipo nos dio las órdenes y entramos. El calor te pega en la cara como una bofetada, te seca la garganta al instante. El humo era tan negro, tan espeso, que mi linterna apenas conseguía arañar un par de metros de oscuridad. Era como avanzar a ciegas por el mismísimo infierno. Nos movíamos en formación, pegados a la pared, buscando el origen del foco principal. Cada paso era un cálculo. El suelo crujía, el metal se quejaba a nuestro alrededor con unos lamentos casi humanos. No había gritos de auxilio, no había señales de vida. Solo nosotros y esa bestia que lo devoraba todo, que respiraba un aliento venenoso. Te juro que en ese momento solo pensaba en el procedimiento. Ventilar aquí, asegurar allá, no perder nunca de vista a tu pareja. Mi cerebro funcionaba en modo automático, como 1000 veces antes. La adrenalina te aísla del miedo, te convierte en una máquina entrenada para sobrevivir y para salvar. Pero ninguna máquina está preparada para lo que vino después. Oí el sonido. No fue un estruendo seco y rápido, no. Fue un gruñido profundo, un quejido que vino de las entrañas del edificio, un sonido que se te mete en los huesos y te paraliza. Levanté la vista, pero solo vi oscuridad y chispas anaranjadas bailando en el humo. No hubo tiempo para gritar, ni para correr, ni siquiera para pensar en mi familia. El mundo se plegó sobre sí mismo. Todo se convirtió en un trueno de metal y hormigón que me borró del mapa. De acuerdo, agente A2, listo para continuar la narrativa. Aquí está el bloque 2-7, el mundo de antes. Cuando recuperé el sentido estaba atrapado. Una viga de acero me inmovilizaba la pierna y toneladas de escombros me rodeaban. Oía a mis compañeros gritar mi nombre a lo lejos, pero mi radio estaba muerta. Y entonces el sonido que ningún bombero quiere oír, el pitido intermitente de mi botella de oxígeno, el aviso de que el tiempo se acababa. Luché, intenté mover la viga. Busqué una salida, pero era inútil. Estaba en una tumba, y ahí, en esa oscuridad, asfixiante, me rendí. Dejé de luchar. Pensé en mi mujer, en mis hijos. Les pedí perdón en silencio y me preparé para el final. Me acuerdo perfectamente de aquella mañana. Sonaba igual que todas las mañanas. El primer rayo de luz colándose por la persiana. El murmullo lejano del tráfico que empezaba a despertar. Me gustaba ese momento. Esos 5 minutos de silencio antes de que el mundo se pusiera en marcha. Alargaba la mano y sentía la respiración tranquila de mi mujer a mi lado. Llevábamos 15 años durmiendo espalda con espalda, y ese simple contacto era como un ancla. Era mi punto de partida. Mi vida era eso, una colección de pequeñas certezas. Me levantaba, ponía la cafetera, iba de puntillas a la habitación de los niños. Los veía dormir, con esa paz que solo tienen ellos, y sentía que todo encajaba. El olor a café, el peso de la taza en mis manos, el beso rápido a mi mujer antes de salir por la puerta. Eran mis rituales.
el combustible que necesitaba para enfrentarme a un turno de 24 horas. Pero la verdad es que yo no sentía que me enfrentara a nada. Amaba mi trabajo. En el coche, de camino al parque, ya me iba transformando. Dejaba de ser el padre, el marido, y me ponía el uniforme mental de bombero. Repasaba los protocolos, pensaba en el estado del camión, en si el novato de mi equipo estaría ya más espabilado. Mi cabeza era un archivo de procedimientos, de pesos y medidas, de tiempos de combustión. Creía en la física, en la química y en el entrenamiento. Para mí, el mundo era una ecuación que, si la despejabas bien, casi siempre tenía solución. Llegar al parque era como llegar a una segunda casa. El olor a diésel y a café requemado, las voces de mis compañeros, el sonido metálico de las herramientas al ser revisadas. Éramos una hermandad, hombres que habían visto lo peor juntos y que, aún así, eran capaces de reírse a carcajadas por la tontería más grande. Nos conocíamos las cicatrices, las de la piel y las de dentro, y pensar que yo creía que ya lo había visto todo. Pasábamos horas muertas esperando que sonara la alarma, limpiando el equipo, haciendo ejercicio, jugando a las cartas, y en esas pausas a veces salían las conversaciones más raras. Recuerdo una vez a un chaval nuevo, después de un incendio feo en un piso, hablando de que había sentido una presencia. Decía que algo le había guiado para encontrar a una anciana atrapada en una habitación. Yo me limité a darle una palmada en la espalda. Le dije que había sido su instinto, su entrenamiento, que el cerebro en situaciones límite te juega esas pasadas. Por dentro te juro que pensaba que eran chorradas. Una presencia. La única presencia que había allí era el monóxido de carbono, que te marea y te hace ver cosas. Era así de simple. O eso creía yo. Mi fe estaba en mi equipo, en las manos de Jorge, que podía abrir una puerta blindada en 30 segundos, en la calma de Luis, nuestro jefe, que era capaz de ver la salida en medio del caos más absoluto. En 1900, mi propia fuerza para cargar a alguien sobre mis hombros. Creíamos en lo tangible, en lo que se podía medir, pesar y romper. Pero hay cosas que no se pueden romper, solo te rompen a ti. La gente nos llamaba héroes. Yo nunca me sentí así. Un héroe es alguien que elige un destino extraordinario. Lo mío era un oficio que consistía en poner orden en el caos. El fuego es salvaje, impredecible para quien no lo conoce, pero para nosotros tenía un lenguaje. Sabíamos leer el color del humo, escuchar cómo se quejaba una estructura antes de ceder. Era nuestro enemigo, sí, pero un enemigo con reglas. Mi vida entera se basaba en eso, en que todo, al final, tenía unas reglas. Por eso dormía tranquilo, porque confiaba en esas reglas. Confiaba en que, si hacía todo bien, si seguía el protocolo al pie de la letra, volvería a casa. Volvería a sentir la respiración de mi mujer, a oler el café de la mañana siguiente. Mi mundo era un castillo construido con los ladrillos de la lógica y la experiencia. Un castillo que yo creía inexpugnable. Aquella tarde en el parque fue como cualquier otra. Comimos juntos, contamos los mismos chistes malos de siempre. Revisé mi equipo de respiración 2 veces, como era mi costumbre. Todo estaba en su sitio. El manómetro marcaba la presión correcta. Las correas estaban bien ajustadas. Cada pieza, cada válvula, cada metro de manguera estaba exactamente donde debía estar. Todo estaba bajo un aparente control. Recuerdo mirar el reloj de la pared. Las 7:15 de la tarde. El sol empezaba a caer tiñendo el cielo de naranja, un color extrañamente parecido al de las llamas. Pensé en qué estaría haciendo mi familia, probablemente sentados a la mesa para cenar, una imagen tan normal, tan cotidiana, tan segura. Era la calma que precede a la peor de las tormentas. Hablamos de fútbol, de los planes para el fin de semana. Nada hacía presagiar nada. Era un turno más, una noche más, de esas que esperas que pasen rápido y sin sobresaltos. Una de esas noches en las que casi te aburres y das gracias por ello, porque en nuestro trabajo el aburrimiento es una bendición. No sabía que esa noche no habría lugar para el aburrimiento, solo para el fuego. Me recosté en una de las sillas, cerrando los ojos un instante. Me sentía fuerte, preparado. Confiaba en mis manos, en mi mente, en los 20 años de experiencia que cargaba a la espalda. Me sentía a prueba de todo. No sabía que ese día todo lo que creía se iba a hacer cenizas.
El chillido agudo de la alarma nos partió la noche en dos. No hay tiempo para pensar, solo para moverse. Es un ballet que has ensayado 1000 veces, una memoria muscular que se apodera de tu cuerpo. Botas, pantalón, chaqueta, cada movimiento es automático, preciso. En menos de un minuto el motor del camión ya ruge y la sirena empieza a desgarrar la tranquilidad de la ciudad. En el camión nadie habla, no hace falta. Nos miramos a los ojos y sabemos lo que piensa el otro. La adrenalina empieza a bombear, una corriente eléctrica que te afila los sentidos. Ves las luces de la calle pasar como estelas borrosas. Escuchas el latido de tu propio corazón, un tambor que marca el ritmo de lo que está por venir. Sabíamos que era una nave industrial, y eso casi nunca es bueno. Materiales viejos, estructuras impredecibles, a saber qué demonios guardaban ahí dentro. Pero todavía, en ese momento, yo seguía aferrado a mi castillo, a mis reglas. Cuando llegamos, entendí que esta vez las reglas no iban a servir de mucho. El cielo no era negro, era de un naranja enfermo, pulsante. El fuego no salía por una ventana, salía por todas partes. Se retorcía, trepaba por las paredes de ladrillo y metal como una bestia viva y furiosa. El calor nos golpeó incluso antes de bajar del camión, una bofetada de aire hirviendo. Se oía el rugido, sí, pero también un silbido agudo, como si el propio edificio estuviera gritando de dolor. Nos equipamos en silencio. El peso del equipo de respiración autónoma sobre la espalda, el clic familiar de la máscara al encajar en el casco. En cuanto me la puse, el mundo exterior desapareció. El caos se silenció y fue reemplazado por un único sonido. Mi sonido, el siseo constante de mi propia respiración. Inhalar, exhalar, el único metrónomo en medio del infierno. Mi jefe de equipo nos reunió. La orden era clara: entrar, buscar el origen, controlar la propagación, una tarea estándar, un protocolo, pero al mirar las llamas, te juro que sentí que se reían de nuestros protocolos, pero lo que no imaginaba es que esa risa se la iba a tragar la oscuridad. Entramos. El primer paso a través del umbral es siempre el más difícil. Es cruzar una frontera invisible hacia otro mundo, un mundo sin aire, sin luz, solo con calor y humo. El calor te golpea como una pared sólida, te aplasta, intenta meterse por cada rendija de tu traje. El humo era tan espeso que mi linterna apenas lograba abrir un túnel de un par de metros delante de mí. El suelo estaba cubierto de escombros, un campo de minas invisible. Avanzábamos despacio, pegados a la pared, arrastrando la manguera como si fuera el único hilo que nos conectaba a la vida. Oía las voces de mis compañeros por la radio, distorsionadas, metálicas. Oía el crepitar de la madera y el gemido del metal retorciéndose por el calor. Olía a plástico quemado, a productos químicos, una mezcla venenosa que se te pegaba a la garganta. Era el caos absoluto, pero un caos que, de alguna forma, yo conocía. Un caos que creía poder gestionar. Me sentía como un buzo en las profundidades del océano, moviéndome en un entorno hostil donde cada segundo cuenta. Confiaba en mi entrenamiento, en mi instinto, pero el instinto no te prepara para el momento en que el mundo se viene abajo. Estábamos en el corazón de la nave. El agua de nuestras mangueras se convertía en vapor al instante, en una batalla que parecíamos estar perdiendo. Levanté la vista un segundo, tratando de entender la estructura del techo a través de la negrura. Y entonces lo oí. No fue un crujido, no fue una explosión, fue un gemido profundo, sordo, que no vino de un punto concreto, sino de todas partes a la vez. Fue una vibración que sentí en las suelas de las botas, que me subió por las piernas y me sacudió hasta el alma. El edificio entero se quejó como un animal herido de muerte. No hubo tiempo para nada, ni para gritar, ni para correr. El mundo se levantó para tragarnos. Lo que vino después no fueron segundos, fueron fragmentos de pesadilla. El rugido ensordecedor del metal y el hormigón al rendirse. La sensación de que el aire era succionado de mis pulmones. Un golpe brutal, violento, que me lanzó por los aires como a un muñeco de trapo. Recuerdo el sonido de mi propio casco golpeando contra algo duro, un fogonazo de luz blanca dentro de mi cabeza. Luego la presión, una presión inimaginable aplastándome el pecho, la espalda, las piernas, como si la montaña entera hubiera decidido caer sobre mí.
El aire se llenó de polvo, de ceniza, de la esencia misma de la destrucción. Y entonces el ruido cesó, fue sustituido por algo mucho peor, el silencio. Un silencio pesado, denso, absoluto, roto solo por un pitido agudo y lejano dentro de mi cráneo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, inmovilizado. Abrí los ojos, pero no había diferencia. La oscuridad era total. No era la ausencia de luz, era una presencia física, una manta negra y asfixiante que me envolvía. El dolor llegó después, un dolor agudo, punzante, en mi pierna izquierda, un dolor que gritaba tan alto que ahogaba cualquier otro pensamiento. Intenté respirar, pero el aire que entraba en mis pulmones sabía a tumba, a final, y en esa oscuridad perfecta, en ese silencio sepulcral, me di cuenta de una cosa. El mundo se había ido, y yo me fui con él. De repente, el dolor se fue. Te juro que es lo primero que noté. Un segundo antes, mi pierna era una hoguera de agonía, mi pecho una losa de hormigón, y al siguiente, nada, silencio. No el silencio de los escombros, sino un silencio más profundo, un silencio que lo llenaba todo. El peso desapareció, el frío del acero, el calor de los rescoldos, el olor a quemado, todo se desvaneció. Flotaba, no en el agua, no en el aire, simplemente flotaba en una nada tibia y acogedora. No tenía cuerpo, o al menos no lo sentía. Era solo yo, mi conciencia, mi esencia, o como quieras llamarlo, libre del uniforme empapado, del equipo que pesa 1 tonelada, del casco roto, libre del miedo. El tiempo dejó de... No sé si pasaron segundos o milenios. No había antes ni después, solo un presente eterno y sereno. Pensé en mi vida, pero no con nostalgia ni arrepentimiento. Las imágenes pasaban por mi mente sin peso, como fotografías viejas en un álbum que ya no te pertenece. Mi primer día en el parque, el nacimiento de mis hijos, la cara de mi mujer, cuando le dije que me casara con ella. Todo estaba ahí, pero ya no dolía, ya no importaba de la misma manera, pero lo más extraño todavía no había pasado. En medio de esa nada perfecta sentí algo. No lo vi, no lo oí. Fue una sensación, la certeza de que ya no estaba solo. Era como cuando entras en una habitación a oscuras, pero sabes, con cada fibra de tu ser, que hay alguien más contigo. No daba miedo, al contrario, era tranquilizador. La oscuridad empezó a cambiar, no se iluminó. Es difícil de explicar. Fue como si la negrura se volviera menos densa, más transparente, y en el centro de todo, a una distancia que no podía medir, apareció un punto de luz. No era la luz anaranjada y furiosa del fuego, era una luz blanca, suave, constante, una luz que no deslumbraba, sino que invitaba. Poco a poco, esa luz creció, se estiró, tomó forma, y vi que no era una luz, era una figura, una silueta con forma humana, hecha de esa misma calma luminosa. No tenía rostro, ni ropa, ni detalles. Era solo una presencia de luz sólida y tranquila. Se movía hacia mí, o quizá yo me movía hacia ella, no lo sé. Lo hacía sin caminar, deslizándose por esa nada con una gracia imposible, y mientras se acercaba, me invadió una paz que, te juro, no es de este mundo. Todo el ruido de mi vida, toda la tensión, toda la prisa, se disolvió. Era como sumergirse en un océano de calma absoluta. Me sentí visto, comprendido, como si esa luz supiera cada uno de mis miedos y cada una de mis alegrías, y todo estuviera bien. Pero no era su aspecto lo que me rompió por dentro, fue lo que sentí. Era una sensación de hogar, de haber llegado al final de un viaje larguísimo y agotador. Un lugar donde no tenía que ser fuerte, donde no tenía que luchar, donde podía por fin descansar. El instinto me decía que aquello era el final, y por primera vez en mi vida no me importaba, lo aceptaba, lo deseaba. La figura se detuvo a unos metros. No hubo ningún sonido, el silencio seguía siendo absoluto, pero entonces oí una voz. No la oí con los oídos, fue una idea, un pensamiento claro y nítido que apareció en mi cabeza, pero que no era mío. Una voz que no era ni masculina ni femenina, era solo una voz, serena, firme, increíblemente poderosa en su quietud, y me dijo una sola frase: «Por aquí, hijo». La palabra hijo resonó en mi alma, no con condescendencia,
sino con un cariño inmenso, antiguo, como si me conociera desde el principio de los tiempos, y mientras esa voz todavía vibraba en mi conciencia, la figura levantó un brazo de luz y señaló hacia un lado, hacia la oscuridad de la que yo venía. Por un instante me rebelé. No quería volver. ¿Volver a qué? ¿Al dolor, al miedo, al humo, a la tumba de escombros? Este lugar era perfecto. Esta paz era todo lo que cualquiera podría desear. ¿Por qué iba a dejarlo? Era una locura. Pero incluso en ese paraíso de silencio, algo tiró de mí. Como un ancla invisible, la imagen de mi mujer apareció en mi mente. No como un recuerdo lejano, sino viva, real, su risa. Luego mis hijos, corriendo hacia mí cuando llegaba a casa. El peso de la mano de mi hija en la mía. Eran sensaciones, no solo imágenes, eran la vida, mi vida. Entendí que esa paz era para mí, pero mi tiempo aún no había llegado. Mi lugar estaba allí, en el caos, con ellos. La voz no me lo ordenó, no me obligó, simplemente me mostró el camino. La elección, de alguna manera, seguía siendo mía. Miré una última vez a la figura de luz. No hubo despedida, no hacían falta palabras. Solo sentí una oleada de gratitud, de un entendimiento profundo, y entonces tomé mi decisión. Me giré, me lancé de nuevo hacia la oscuridad. El regreso fue brutal. Fue como saltar de un lago en calma a una cascada de cuchillos. La paz se hizo añicos y fue reemplazada de golpe por la realidad. El peso volvió a aplastarme, la losa de hormigón sobre mi pecho. El dolor en mi pierna explotó, 1000 veces más intenso que antes. El silencio se rompió por el sonido más horrible y a la vez más esperanzador que he oído nunca. El sonido de mi propia respiración, ahogada, desesperada, luchando por un aire que sabía a polvo y a muerte. Estaba de vuelta. Estaba en el infierno, pero esta vez tenía un mapa. Claro, aquí tienes la continuación de la narrativa, siguiendo exactamente tus instrucciones para el bloque 5-7. Pero esta vez tenía un mapa. No era un mapa de papel, claro. Era una imagen grabada a fuego en mi mente, la silueta de luz señalando hacia mi izquierda, la certeza absoluta en esa voz que me dijo, por aquí. El dolor era un animal salvaje que me mordía la pierna, el pecho, los pulmones. Cada bocanada de aire era como tragar cristales rotos. Pero el pánico se había ido. En su lugar había una calma extraña, una determinación fría. Me arrastré. Te juro que no sé de dónde saqué las fuerzas. Mi cuerpo era un peso muerto, un saco de huesos rotos, pero mi voluntad era otra cosa. Se movía por sí sola, guiada por ese recuerdo. Me arrastré hacia el punto que me había indicado, un amasijo de hierros retorcidos y cascotes que a simple vista parecía más sólido que el resto del muro. Una locura, un callejón sin salida. Pero la voz no me había parecido una locura. Metí la mano por un hueco minúsculo entre una viga y una plancha de metal, esperando chocar contra un bloque macizo. Y mis dedos encontraron el vacío. Había un hueco, un túnel inverosímil, formado por el capricho del derrumbe. Era estrecho, asfixiante, pero era un camino que ni en 1000 años de experiencia habría podido imaginar que existía. Empujé la plancha con el hombro, con la cabeza, con todo lo que me quedaba. El metal chirrió, se movió, unos centímetros, lo suficiente. Me deslicé por ese agujero como una serpiente, con la pierna destrozada gritando en agonía. No pensaba, solo actuaba. Salir, salir, salir. Conseguí salir de la trampa mortal, pero lo que me esperaba al otro lado era casi tan desconcertante como lo que había dejado atrás. Caí a un espacio contiguo, una zona de la nave que milagrosamente seguía en pie. El aire era un poco más respirable. Tosí, escupí algo negro y espeso, y entonces lo oí. Mi nombre, a lo lejos, distorsionado por el rugido del fuego. «Marcos, responde, joder». Eran ellos, estaban cerca. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un graznido ahogado. Golpeé el suelo con la mano que me quedaba libre. 1, 2, 3 veces. Silencio. Y de repente, el haz de una linterna barrió la oscuridad y me dio en la cara. Oí un grito, esta vez de pura incredulidad. «Aquí, está aquí, lo encontré». Recuerdo caras asomándose, ojos desorbitados dentro de las máscaras. La cara de Javi, mi compañero, mi hermano. Se quitó la máscara y vi que lloraba mientras gritaba al equipo de rescate.
Lo siguiente que recuerdo es el cielo anaranjado por las llamas, el frío del aire en mi cara y un dolor tan inmenso que, por un momento, deseé volver a la oscuridad. Luego todo se volvió blanco, el blanco de un techo de hospital, el pitido rítmico de una máquina a mi lado, un sonido constante, monótono, que me decía que seguía aquí, que había vuelto de verdad. Intenté moverme y un dolor agudo me recorrió desde la pierna hasta el cuello. Estaba entubado, lleno de vías. Abrí los ojos y ahí estaba ella, mi mujer, sentada en una silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en mi mano. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero cuando notó que me movía, levantó la cabeza y me sonrió. Una sonrisa rota, agotada, pero la más bonita que he visto en mi vida. No podía hablar por el tubo, pero ella entendió todo lo que quería decir. «Has vuelto», me susurró con la voz quebrada. Apreté su mano con la poca fuerza que tenía, y ese simple gesto fue suficiente. Significaba, he vuelto, por ti, por nosotros. Mi familia estaba a salvo, yo estaba vivo. Parecía el final feliz de la historia, pero las preguntas, las de verdad, apenas estaban empezando a formularse. Los días siguientes fueron un borrón de dolor, medicamentos y visitas. Mis hijos, que al principio no se atrevían a acercarse, acabaron sentados en mi cama, leyéndome cómics. Mis compañeros del parque de bomberos, que entraban de puntillas como si tuvieran miedo de romperme. Todos me miraban con una mezcla de alegría y asombro. Fue mi jefe, un tipo duro, un hombre que solo cree en los manuales de procedimiento, el primero que lo puso en palabras. Se sentó al borde de la cama, cuando ya me habían quitado el tubo. Me miró fijamente y dijo, «Marcos, te dimos por perdido. El derrumbe fue total en esa sección. Estábamos esperando a que el fuego bajara para iniciar el protocolo de recuperación de cuerpo». Tragué saliva. «Tuve suerte», conseguí decir. Él negó con la cabeza. «No fue suerte, fue otra cosa. El hueco por el que saliste lo hemos estudiado. Estaba en un punto de colapso estructural que lo hacía invisible. Nadie, y te digo nadie, habría buscado una salida ahí. Era un suicidio siquiera acercarse a esa pila de escombros». Me miró, esperando una explicación que yo no podía darle. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Un par de días después, vino el médico que me atendió en urgencias. Un hombre joven, muy serio, con una carpeta llena de informes. Se sentó y me explicó la gravedad de mis heridas. Fracturas, quemaduras de segundo grado, intoxicación por humo. La lista era larga. «Pero hay algo que no entendemos», dijo, frunciendo el ceño. «Según los datos de tu equipo, cuando te encontraron llevabas al menos 8 minutos con la botella de oxígeno agotada. A esa altitud de humo y monóxido, tus niveles en sangre deberían haberte provocado un coma irreversible en menos de 3. Técnicamente, deberías haber estado inconsciente, no moviendo una plancha de acero». Me quedé callado. ¿Qué podía decirle? El médico continuó, casi hablando para sí mismo. «¿Y las quemaduras? Tienes quemaduras graves, sí, pero en la zona del derrumbe, donde el fuego era más intenso según los sensores térmicos, tu traje estaba extrañamente intacto, como si algo lo hubiera protegido justo en ese punto. No tiene explicación científica. Todos buscaban una explicación lógica, una cadena de casualidades afortunadas, y yo se la podría haber dado. Podría haber inventado una historia sobre el instinto, sobre un golpe de suerte, pero la verdad era mucho más simple y, a la vez, imposible de contar. No le conté a nadie lo de la luz. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo le explicas a un médico o a un jefe de bomberos que una figura hecha de calma te dio un mapa para salir del infierno? Me habrían mandado directo al psiquiatra, solo a mi mujer, una noche, cuando las enfermeras ya se habían ido y la habitación estaba en silencio. Se lo conté todo, con la voz baja, tropezando con las palabras. Le hablé de la oscuridad, de la rendición, de la paz y de esa silueta luminosa. Esperaba que me mirara con pena, que pensara que eran alucinaciones por la falta de oxígeno, pero no lo hizo. Me escuchó en silencio sin interrumpir, y cuando terminé, solo apretó mi mano con más fuerza y me dijo, «No sé lo que era, Marcos, pero te trajo de vuelta a casa, y eso es lo único que me importa». Sus palabras fueron el ancla que necesitaba, la validación real. Los días se convirtieron en semanas. Fisioterapia, vendas. El dolor se hizo un compañero sordo, constante, pero soportable.
Aprendí a caminar de nuevo, primero con muletas, luego cojeando. Cada paso era una victoria. Mi cuerpo se recuperaba, las cicatrices de la piel se iban cerrando, pero por dentro, una herida diferente, una que no dolía, se había abierto para siempre. La herida de haber visto algo que no encajaba en mi mundo. Claro, aquí tienes el bloque 6 y 7 de la narrativa, continuando desde el contexto proporcionado y siguiendo todas las reglas y metas establecidas. Volver a casa fue raro. Te juro que fue la sensación más extraña del mundo. Todo estaba igual. El olor a café de mi mujer por las mañanas, el desorden de los juguetes de los niños en el salón, el peso familiar de mi sillón favorito. Todo era exactamente como lo había dejado, pero yo no. Yo era el que estaba fuera de lugar. Miraba las mismas cosas de siempre, y sentía que las veía por primera vez, como si un velo se hubiera levantado. Es difícil de poner en palabras. Era como si antes hubiera vivido en blanco y negro y, de repente, alguien hubiera encendido los colores. Pero no colores brillantes y alegres, no. Eran colores más profundos, más reales. La luz del sol que entraba por la ventana ya no era solo luz, tenía una especie de presencia. El fuego de la cocina, al encender el gas, ya no era solo una herramienta. Lo miraba fijamente, hipnotizado por la pequeña llama azul, y no sentía el viejo respeto del profesional, sino una curiosidad casi infantil. Dejé de tener pesadillas con el derrumbe. En su lugar, a veces, soñaba con esa calma, con esa luz que no quemaba. Me despertaba en mitad de la noche, no con el corazón acelerado por el pánico, sino con una sensación de paz tan inmensa que me daban ganas de llorar. Mi mujer me sentía moverme y me preguntaba si estaba bien, y yo solo podía decirle que sí, que estaba perfectamente. ¿Cómo le explicas que echas de menos un lugar en el que casi mueres? Pero el verdadero cambio no estaba en mi cuerpo ya curado, sino en cómo veía a los demás. Cuando por fin me dieron el alta para volver al trabajo, sentí un nudo en el estómago. Volver al parque de bomberos, a mi segunda casa. Los compañeros me recibieron con abrazos, con palmadas en la espalda, con las bromas de siempre. Me llamaban el fantasma, el que volvió del otro barrio. Me reía con ellos, claro que sí, pero por dentro una distancia invisible se había abierto. Los oía hablar de la misma forma que yo hablaba antes, con esa seguridad ciega en el equipo, en el protocolo, en la fuerza bruta. Hablaban del fuego como un enemigo al que hay que vencer, un dragón al que hay que matar, y yo ya no podía verlo así. Escuchaba sus planes de ataque, sus estrategias, y todo me parecía incompleto, como si estuvieran leyendo solo la mitad del manual. Yo había aprendido en esa nave que hay fuegos que no se apagan con agua, que hay derrumbes de los que no te saca una grúa, y que a veces la única estrategia válida es rendirse y esperar, pero no una rendición de derrota, sino de confianza, dejar de intentar controlarlo todo. Y eso, en mi profesión, es una herejía, pero lo más extraño todavía no había pasado. Un día, en una charla de seguridad, el capitán puso un vídeo de un incendio forestal, las llamas devorando hectáreas de bosque. Todos en la sala veían destrucción, caos, tragedia. Y yo también lo veía, por supuesto. Pero detrás de todo eso, por primera vez, vi otra cosa. Vi una especie de limpieza, una fuerza de la naturaleza que no era ni buena ni mala, simplemente era una energía que transformaba todo lo que tocaba. Me di cuenta de que había perdido algo fundamental, el miedo, no la prudencia, ojo. Sigo siendo el bombero más cauteloso que te puedas encontrar. El respeto al fuego es algo que llevo grabado a fuego, nunca mejor dicho. Pero el miedo paralizante, ese terror frío a lo desconocido, a la muerte, se había ido. Se había quedado allí enterrado bajo los escombros de esa nave industrial. En su lugar había nacido una certeza tranquila, la certeza de que el apagón no es el final del interruptor, de que hay algo más que el humo y la ceniza. No le pongo nombre, no lo llamo Dios, ni ángeles, ni energía cósmica. Esas son palabras de otros, etiquetas para intentar meter en una caja algo que no cabe en ninguna parte. Yo solo sé que lo sentí, que estuve allí. Mi vida de antes se basaba en certezas que se pueden tocar, la dureza de un casco, el filo de un hacha, la presión de una manguera. Mi vida de ahora incluye una certeza que no se puede tocar,
pero que pesa más que todas las demás juntas. Y esa certeza lo ha cambiado todo. Ya no discuto con mi hijo cuando me hace preguntas imposibles sobre las estrellas o sobre dónde vamos cuando nos dormimos. Antes le habría dado una respuesta científica, simple, de manual. Ahora solo le digo, no lo sé, campeón, pero seguro que es un lugar interesante. Y le sonrío, y en su mirada curiosa, a veces creo ver un destello de esa misma luz. He vuelto a entrar en edificios en llamas. He vuelto a sentir el calor insoportable en la cara. Pero ahora entro de otra manera. Entro sabiendo que el plan de evacuación es vital, pero que el mapa más importante no está impreso en ningún papel. Y eso era solo el principio de todo. Una tarde, meses después, estábamos en una intervención menor. Un pequeño fuego en el trastero de una casa antigua. Humo, poca visibilidad pero nada del otro mundo. Mientras avanzaba por el pasillo, vi a una de las novatas, una chica joven, paralizada por el pánico. Sus ojos, a través de la máscara, eran dos pozos de terror. Se había quedado bloqueada. El protocolo dice que tienes que sacarla de ahí, asegurar al compañero. Pero yo me arrodillé a su lado, en medio de ese humo que picaba en la garganta. Le puse una mano en el hombro. No le grité, no le di una orden. Solo le dije, con la voz más tranquila que pude encontrar, respira, solo respira. No estás sola. Estoy aquí contigo. Escucha el silencio que hay detrás del ruido. No sé por qué dije eso. Salió solo. Ella me miró, parpadeó un par de veces y vi cómo el pánico empezaba a ceder, como una marea que se retira. Asintió lentamente y juntos salimos de allí. Aquel día entendí que la luz no solo me había mostrado una salida, me había enseñado un nuevo camino. Claro, aquí tienes la continuación y cierre de la narrativa. Cuando salimos de allí, y la chica se quitó la máscara, me miró de una forma diferente. Te juro que no era solo gratitud. Era como si ella también hubiera escuchado algo en mis palabras, algo que ni yo mismo sabía que estaba diciendo, como si por un segundo, en medio de todo ese caos, hubiéramos compartido el mismo silencio. Desde entonces, he empezado a notar cosas, pequeños detalles que antes se me escapaban. La forma en que un compañero aprieta la mandíbula antes de entrar en un sitio feo, o la pausa casi imperceptible en la voz de alguien atrapado al otro lado de una puerta. Es como si el mundo tuviera una segunda capa, un lenguaje no hablado que siempre estuvo ahí, pero que yo era incapaz de oír por culpa de mi propio ruido, de mis propias certezas. Ya no se trata solo de fuerza, de técnica o de romper una puerta con un hacha. A veces, la herramienta más útil es simplemente estar presente, escuchar no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo. Pero la prueba más grande todavía estaba por llegar de la forma más inesperada. Mucha gente me pregunta si he vuelto a ver esa figura de luz. La verdad es que no de esa manera tan clara, tan sólida, pero mentiría si dijera que no la he sentido. La siento en momentos extraños, en el silencio profundo del parque de bomberos por la noche, justo antes de que suene la alarma, o en la mirada de una persona a la que acabas de sacar de su peor pesadilla, cuando sus ojos te dicen gracias sin emitir un solo sonido. Sigo siendo yo, ¿sabes? El mismo tipo que limpia las herramientas hasta dejarlas impecables, el que cuenta chistes malos para destensar el ambiente. Mis manos siguen siendo las de un hombre que se gana la vida con la fuerza bruta y el sudor. Pero algo dentro de mí ya no es lo mismo. Mi cabeza ya no busca solo explicaciones lógicas para todo. A veces, simplemente, escucha. Y creo que eso es lo que me salvó y lo que me permite ayudar a otros de una forma nueva. Entendí que el mayor acto de valentía no siempre es entrar corriendo en un infierno de llamas. A veces es quedarse quieto un solo segundo en medio de ese infierno y respirar, y ayudar a que otro respire contigo. Es encontrar esa calma minúscula, ese punto de silencio en el corazón del huracán. El bombero que yo era antes se estaría riendo de mí ahora mismo. Diría que el humo se me subió a la cabeza, que el golpe me dejó tocado, y puede que tenga razón. No tengo ninguna prueba de lo que digo. No hay un informe oficial, ni una fotografía, ni un testigo que pueda corroborar lo que vi entre las vigas retorcidas, pero es que ya no necesito pruebas, porque ya no vivo solo de lo que puedo tocar o demostrar.
Vivo de lo que sentí en esa nave industrial, atrapado bajo una viga de acero, cuando ya me había rendido, y de lo que sentí en ese pasillo lleno de humo, con la mano en el hombro de una novata aterrorizada. No sé si hay un plan divino o si solo somos chispas perdidas en una oscuridad inmensa. Sinceramente, ya no me importa tanto encontrar esa respuesta. Lo que sí sé es que incluso en la oscuridad más absoluta hay una luz, y no siempre viene de fuera. Mi nombre es Daniel, y aprendí que el fuego hace mucho ruido, pero el mensaje más importante se escucha en silencio.